Bienvenidos a este webinar de la comunidad de los tres principios en español. 3PSP es una organización sin fines de lucro comprometida con llevar el entendimiento de los tres principios a las personas hispanohablantes alrededor del mundo. Hoy tenemos la dicha y el disfrute de compartir un encuentro con Isabel Castellanos, cuyo título es "El problema no es el problema". Y nos dice Isa en la introducción, ¿qué nos atrapa en la definición de problema? ¿Algo que es conflicto para nosotros y debe aclararse porque no lo comprendemos? ¿O cambiarse porque es diferente a nuestra preferencia? ¿Buscamos una única vía o podemos ver posibilidades diferentes para su solución? Y si no hay solución, ¿sigue siendo un problema? Y si no tiene solución, ¿sigue sintiéndose como un problema o algo dentro de nosotros cambia? Nuestra consistente tendencia es saber que no nos salvamos de ellos o podemos cambiar ese hábito y mirarlo como lo que son, nuestra propia creación. Acompañémonos a mirar de nuevo, así, justo, nuevamente. Isabel Castellanos es empresaria, facilitadora, coach, conferencista, una maravillosa persona. Es empresaria en el ramo de comunicación gráfica para compañías transnacionales con más de 25 años de experiencia. Y después de un camino recorrido en la búsqueda del común denominador entre religiones y compilación intelectual, se encontró hace 10 años con este entendimiento que cambió su estilo de vida. Como coach de transformación, busca ese simple movimiento mental que mejora a sus clientes la conexión con ellos mismos, clarifica sus verdaderos propósitos y aligera su experiencia humana. Isabel Castellanos, aquí dispuestos con muchísimas ganas de escucharte y sentirte. Muchas gracias, Alexis. Gracias a todos por estar aquí. Qué gusto verlos. Me siento como entre amigos, como si estuvieran un chismecito. Bien, les cuento esto. Esta revelación de que el problema no es el problema tiene mucho que ver con el paso del tiempo en una vida, que te vas dando cuenta que cada problema que fue sucediendo en la vida, pues, al final se resolvió o no se resolvió, o lo que tenga que suceder. Pero no dejamos de observar en los demás sus problemáticas, sus conflictos. Estaba hace muchos años en una sesión con un coachee y me platicaba todo su problemática. Y yo no le encontraba cuál era el problema. Porque además en el discurso que ella me ofrecía explicándome el problema, me estaba dando las soluciones, pero ella estaba buscando una fórmula para solucionar su problema. Entonces, de pronto le dije, pero ¿cuál es el problema? Porque genuinamente yo no lo entendía. Y entonces ella se quedó así y dijo, creo que ahorita que lo verbalicé se siente menos problemático. Y yo, así. Entonces ahí, en ese momento de la vida, apunté a eso, a la individualidad y originalidad de cada problema, de cada persona. Ok. No voy a apuntar a qué significa problema y eso, pero sí quiero apuntar a una clase de problema o conflicto, explicando un momento las clases de problemas que existen, ¿no? Porque tengo que decirles que hay mucha información sobre lo que es un problema. Bien, los problemas interpersonales es cuando tenemos un problema con una persona
Y no necesariamente las dos personas tienen problema, sino solo se necesita uno para el pleito. Ese es interpersonal. Luego tenemos unos de carácter grupal que puede ser en la cúspide, pues una guerra. Y al problema que quiero, a la clase de problema que quiero apuntar con ustedes es al intrapersonal. ¿Qué sucede con el problema intrapersonal? Que no se necesita más que la misma persona que está pensando que es un problema. No se necesita la participación de terceros, solo nos necesitamos a nosotros mismos para crear el gran problema que estamos viviendo. ¿Ok? Quiero avisar que voy a apuntar y usar como una analogía para expresar durante el webinar lo que me di cuenta de esto. William Shakespeare, todos sus personajes tenían un problema intrapersonal, sí, aderezado con el interpersonal, pero todos están apuntando a lo que el personaje principal pensaba de todo lo que pasaba en su escenario, en su vida. Pongamos un ejemplo, Otelo, ¿no? Otelo y todo lo que pasó con los chismes, con Iago y cosas así, pero al final él, en sus celos desmesurados, ahorca a Desdemona. No voy a apuntar a todo lo que le pasa a las mujeres de Shakespeare, unas ahorcadas, otras envenenadas y otras ahogadas. Vamos a apuntar al personaje principal, que eran hombres. Si no era celos, era venganza, lo que quieran y manden, pero todo tiene que ver con un problema de fondo de lo que el personaje estaba inventándose e imaginándose. Conozco a una persona desde que nació, mi primogénita, que durante los primeros años de su vida pensé que uno de sus talentos era propiamente el histrionismo. Hacía unos dramas que poco a poco con los años fue mesurando hasta que ya se dedica a otra cosa. Pero en el camino, pues me explicaba todas las cosas que le pasaban en su cabeza. Y entonces después de escucharla, le decía, ok, ahora dímelo sin drama. Esto se volvió reiterado en nuestra relación de madre e hija. Ya después le decía, ya ríete, que ni pasó nada. Pero bueno, así era, ¿no? Pero, por ejemplo, si nosotros fuéramos a un restaurante y entonces en nuestra mesa empieza a caer una gotera, ese problema o la problemática de tener una gotera en la mesa, pues se modifica cambiándonos de mesa. Mientras que si fuéramos los dueños del restaurante, pues esa problemática de el agua cayendo, pues se puede convertir en un gran problema. Entonces, el agua cayendo no es el problema propio, sino es cómo cada personaje o cada persona toma y se relaciona con el mismo. Es como decir que estuviéramos convirtiéndonos en especialistas de alguna clase de problemática para resolver. En el colegio, todo el tiempo nos están enseñando, a ver, problemas de matemáticas, problemas de lógica, y entonces nos inmersen, estamos emergidos en un mundo donde hay que resolver. Aunque todos tengamos una versión diferente de un problema, todos comprendemos de qué se trata. Modificar, cambiar o transformar alguna situación. Ok. Ya de adultos, en el trabajo nos volvemos especialistas en resolver algún tipo de problema. Porque al final yo me escucho sin problema en la oficina diciendo, nos piden que resolvamos, no que creemos problemas, y para eso nos pagan. Entonces, los problemas vienen del uso de nuestra mente personal, de cómo podemos sentir el problema y en vez de transitarlo o vivirlo, nos vamos a la intelectualidad
para pensar el problema. Y entonces ahí lo personalizamos, le ponemos todo lo que queremos usando nuestra creatividad y entonces se convierte en el drama histriónico de ese momento. Si nos volviéramos especialistas en este juego de la vida, veríamos diferente el tablero si fuéramos el alfil que si fuéramos la torre. La resolución podría ser la misma, que es al final hacer jaque mate, pero cada quien con sus talentos tendrá una posibilidad de moverse y navegar en esa resolución de problemas. Un ejemplo inequívoco puede ser la pandemia, donde estuvimos la mayoría inmersos y cada quien tuvo una experiencia diferente y una acción y un actuar diferente con la pandemia. Podemos pensar que el problema en ese tema específico era no tener el control y que lo que iba a suceder era completamente misterioso. Pero eso pasa justamente con cualquier tamaño de problema, solo que en eso lo notamos porque era un colectivo hablando de eso que estaba pasándonos. Okay. ¿Por qué los problemas son únicos para el que los tiene? Por la manera en cómo llenamos de enojo, de crueldad, de desafío, de injusticia, la circunstancia. En la noche, ¿qué nos despierta? Es una situación que sentimos que hay que resolver. Y entonces en las noches se puede sentir mucho más dramático. Y de repente, ya de día decimos, pero si no era tanto, ¿por qué me quitó el sueño? Entonces, además hay un juego, ya hay un baile dentro de nosotros donde esa situación le ponemos todas las coloraturas que queramos durante el día, durante los días e incluso durante semanas o años, ¿no? Hasta que de repente un día son 20 y entonces dices, encuentro la posibilidad de que ni siquiera lo tengo que resolver. Entonces podemos apuntar a la resolución o a la simplemente no resolución de nada. No hay días malos, no hay días buenos, solo hay retos. Podemos entonces, en ese caso, alguna debilidad que podamos sentir en la no resolución de algún problema, convertirla en una fortaleza y entonces observar cómo estamos viviendo la experiencia desde ese punto de vista. La vida además nos regala la posibilidad de engancharnos en estados mentales malos donde algo pasa con alguien. Por ejemplo, hace una semana mi hija menor y menor de edad hizo un viaje y de repente pues hizo un drama porque no aparecía su maleta. Y entonces el papá y yo un poco como entendiendo que estaba dramatizando y en algún piquito pensar, ¿cómo consigo el teléfono del aeropuerto no sé, tratando de resolver su problema? Lo que sucedió es, espera que se va a resolver. Y bueno, efectivamente al rato dijo, ya apareció mi maleta y etcétera. Pero a lo que voy es, también nos podemos sin problema enganchar porque tenemos ese libre albedrío de sumarnos a ese terreno escabroso y con fango de otras personas. Y entonces puede suceder algo. Un problema que no era nuestro problema, lo convertimos en nuestro problema. Y entonces vamos para adentro. Se me ocurre que estaba en el pago de un servicio en una industria. Y entonces pago X número de meseros, porque así me lo pidieron con determinada empresa. Y resulta que los meseros no estaban dados de alta en el Seguro Social, entonces no podían entrar. Y entonces la persona dueña de la empresa, de los meseros, le digo, oye, necesitamos que estén dados de alta en el Seguro Social.
Y la persona me contesta, no les voy a dar de alta. Punto. Y entonces sentí cómo la persona me estaba trasladando su problema a mí. Pero como me di cuenta, solté el problema porque no era mi problema, era el problema de la empresa. Entonces avisé a la planta que la posibilidad de cambiar de empresa era tangible porque no tenían seguro social. Es un ejemplo de cómo igual y nos podemos ir enganchando con problemas de otros. Ok, ¿qué sentimos como un problema real? ¿Qué es eso que nos hace pensar que lo que nos está sucediendo es real? Y si no te lo creyeras, y si entendieras que es una creación tuya y que la puedes soltar con facilidad. Y si vemos los problemas por la cantidad de capitas que tenemos encima, llámense creencias, llámense condicionamientos, llámense como le quieran poner. Pero ¿qué tal que no podemos resolver un problema porque estamos trayendo del pasado a nuestro presente situaciones propias o no propias de otras personas que hicieron que pensáramos que no se puede resolver o que inequívocamente va a pasar un drama o va a suceder y entonces, o sea, todo se va a caer en pedazos? Entonces, les pregunto, ¿qué papel juega nuestras experiencias en porcentaje en la resolución de nuestros problemas? Podríamos actuar con curiosidad y entonces desde el vacío intentar abordar alguna clase de ellos. Cuando estoy en mi trabajo, les digo a mis diseñadores, apuesten al futuro y serán un producto demandado. ¿Qué significa eso? Ponte a resolver cualquier clase de contingencia antes de que empiece a suceder. Eso es hacer una perspectiva dentro del trabajo. Y para mí es justamente hablar ahí desde la paradoja, porque la solución de problemas creados desde nuestra intrapersonalidad es justamente lo contrario a lo que acabo de decir. Esos se resuelven de adentro hacia afuera. Tú puedes vivir una experiencia resolviendo los problemas de los demás, o sea, en un ámbito laboral, haciendo perspectivas y viendo todos los escenarios y consiguiendo tener todos los hilos en la mano para que nada falle. Pero en los problemas que tienen que ver con la manera en cómo nosotros nos relacionamos con las cosas, ahí sí, no tenemos que hacer una perspectiva. Tenemos que volver a nosotros y entrar en una sabiduría plena del momento presente. Cuando pasó lo de los meseros, dije, no soy rescatador de nadie. El que tiene que resolver el tema es otro. Lo suelto y lo dejo pasar. Lo que conocemos como síndrome del quemado es una creación absoluta y completa de la persona que está viviendo la situación. El domingo estaba en una videollamada y de repente me llegó un mensaje de un empleado de un cliente mío. Y ese empleado tiene un proyecto y lo está haciendo en conjunto con mi empresa. Y entonces alcanzo a leer, como estaba en una videollamada, alcancé a leer que decía, lamento molestarte en domingo. Pues, mi respuesta inmediata fue meterme a leer todo lo que me estaba escribiendo porque era importante. Y antes de empezar a leer, lo que le puse fue, no te preocupes, siempre estoy conectada, estoy a tus órdenes. Y leo
todo lo que me puso, y era una cantidad de problemáticas enumeradas de cómo él se sentía respecto a cómo una parte de mi equipo estaba gestionando un producto final. Y entonces osé decirle, entiendo tu frustración, yo veo la situación mucho más simple. Y lo que sucedió después, nunca en mi vida, en toda mi historia, me había pasado. La persona me escribió, si sigues burlándote de mí, te bloqueo. ¿Qué creen que pasó? Entró mi ego a toda velocidad y me dijo mi ego, no la mueles, tenemos otro proyecto mucho más grande en puerta con la misma empresa. O lo solucionas en este momento o se nos va a caer. Y después llegó mi ego del otro lado. ¿Cómo? ¿Cómo es posible si yo soy tan linda y tan buena persona que alguien me diga que lo estoy ofendiendo y que me va a bloquear? O sea, sí estuvo así. Claro, la persona que estaba en la videollamada conmigo me dijo, ¿qué te acaba de pasar? Estoy viendo tu cara. Y yo, no, estoy teniendo un conflicto. Y en este conflicto solo está incluida una persona, porque yo no tengo tema y yo estoy viendo que todo se soluciona. Pero dado que observé lo que estaba pasando dentro de mí, lo primero que hice fue parar. Y no le respondí absolutamente nada después de leer un par de veces todo su texto y tratar de comprender que si yo hubiera leído entre líneas lo que él me estaba diciendo y apuntando, yo hubiera podido observar que el tipo, la persona, el personaje, estaba viviendo un súper drama en su espacio. Me lo tiró todo a mí para no responsabilizarse, que todo esto es otro webinar. Pero a lo que voy es, si yo hubiera podido leer entre líneas su sufrimiento, podía haber sido más empática. Aunque podía también elegir que no era mi papel tratar de apapacharlo y de decirle que tenía la razón en todo. Entonces, la conclusión de todo esto es, paré, me esperé a que se enfriara la situación y el lunes mandé a mi equipo a hablar directamente con él, porque no tengo la menor idea, era absoluto misterio cómo nos íbamos a volver a relacionar después de que él se había sentido tan infamemente tratado por mí. Entendí también que lo simple no es comprensible. No le voy a explicar la simplicidad a alguien con palabras. La simplicidad se vive. Se tiene que entrar con curiosidad a tratar de comprender que podemos quitar capitas y quedarnos con el meollo del problema. A lo mejor el meollo era no haber sido escuchado a tiempo, no tanto el trabajo, sino alguna huella que él tenía y yo había tocado en alguna conversación con antelación y se derivó de en esta consecuencia. Para cerrar este drama, tengo que decirles que no creo que se me haya caído el siguiente trabajo ni nada. O sea, todo va en orden. Pero en mi mente pasó de todo. Hasta, ¿cómo le voy a explicar a mi socia que se me está cayendo esto? Porque le dije al tipo que entendía su frustración y que era muy simple. Ok. Aquí viene entonces como la observación de la escucha. Pero ahorita en este tema he apuntado a la escucha de los demás sobre mi propia escucha de mi drama como ser humano que soy
aún. Y entonces ahí dije, hay que tratarnos bonito. Hay que ser más benévolos con uno mismo. ¿Cómo catalogo mis problemas? ¿Y qué tanto importan? ¿Y cuántos de esos problemas, por ejemplo, tienen que ver con la energía del dinero? Y entonces, si el problema es de dinero, entonces no es un problema, es un gasto. Y el espacio entre el gasto y cómo veo el problema se resolverá con el tiempo o no se resolverá. Pero si puedo observar a todo problema, ¿me va a importar en 2 días, en 1 año, o será importante en 10 años? Vuelvo a pensar en el colofón que puedo darle a los problemas que son reales y no lo son. O el apuntar a cuántas veces tenemos una meta y nos vamos distrayendo en el camino, perdiendo el objetivo puntual de esa meta. Y entonces nos enredamos y podemos soltar en el camino un objetivo genuino de nosotros por los problemas que vemos en el camino. Sentir el problema es completamente diferente a pensar el problema. Porque si lo pensamos, como lo que me pasó con este cliente, hacemos toda una historia personal que está basada en el miedo a errar o el miedo a sufrir. Ahí podemos sentir la diferencia entre si estamos acercándonos al problema en el sentimiento del problema o en el pensamiento del propio problema. Estaba en unas sesiones con un coachee con el que llevaba 4 sesiones y en la quinta me dice, he encontrado la solución a todos mis problemas. Los voy a ignorar. Y yo, wow, es amar el problema, es ver la belleza en el problema. Si nos regresamos a la creatividad, es ver la belleza en nuestra propia creación de ese problema único para nosotros. Y si lo amamos, podemos permitir que ocurra, que transite y, por ende, vivirlo. ¿Cuántas veces podemos estar así a tope como problemas que pensamos y repensamos y repensamos y de repente nos rendimos y ya no puedo más, lo suelto? Y en el momento que lo soltamos, se resuelve. Contar los problemas también se resuelven. Sí. Permitir que ocurra nos trae la belleza. Utilizo unas líneas hebreas que dicen Menashe Masal, Menashe Bakom, que significa cuando cambias de lugar, cambias de suerte. Es lo mismo, o sea, no tenemos que cambiarnos de ciudad. Lo único que tenemos que hacer es cambiar nuestra perspectiva y verlo desde otro punto de vista. ¿Qué hace? Pues cambia nuestro estado de conciencia, cambia nuestra energía, cambia nuestro punto de vista. Y entonces, ¿eso qué tiene?
efectos frontales y colaterales en los demás. Entonces, podemos quitarle los efectos especiales a nuestros dramas, a nuestras problemáticas y ver algo muy diferente, apuntar a algo completamente diferente. Ahora bien, hay una premisa súper importante. La diferencia entre poder y querer. Es que no puedo resolverlo. ¿Por qué? Porque estamos llenando de pretextos en vez de llenar de acciones. Lo quiero resolver. Y con la simple intención, con ese simple movimiento, puede haber una diferencia de, no, sí lo quiero, voy para allá, apunto a ello, quito todas las piedritas y voy hacia un objetivo. Y la diferencia es completamente diferente. Y bueno, lo que quisiera ya apuntar para cerrar y para escuchar las problemáticas de ustedes es, dejemos de comentar la vida, es decir, pensarla. Ya sabes, estás ahí, qué bonito día. Ya no estás en el día, ya estás comentándote a ti mismo y pensando el día. Entonces, dejemos de comentar la vida y vamos a vivir. Dejemos de pensar la vida y atrevámonos genuinamente a tirarnos al vacío, echarnos para adelante, ser osados y vivir. En esta vida preciosa y tan finita, bajémosle 3 rayitas al drama y hagamos que las cosas sucedan de otro modo, en otro espacio. Y bueno, los quiero escuchar, si no, me lleno de ejemplos. Muy bien, ¿saben cómo funciona esto? Quien quiera compartir, levanta la manito, la digital, o levanta la manito directamente y, y comparte y trae a la mesa lo que quiera. Laura, Hola, ay, Isa, me encantó escucharte. Mira que parecía una continuidad de la sesión que acabo de tener, que una coachee que vive por fuera le dio a su papá de regalo de 85 años una cita y estaba teniéndola ahorita. Y parte de lo que narrábamos durante la conversación o la exploración que tuvimos es cómo, de acuerdo al momento que estamos viviendo en la vida, nos vamos inventando historias y obrando en consecuencia. Y algunas decidimos cargarlas por años y nos siguen mortificando aún cosas. Él era un magistrado y entonces decía, y yo debería haber hecho, y ya pues es un señor jubilado hace 20 años, o sea, con toda una historia completamente nueva y fresca que de alguna manera decidimos nosotros no soltar y seguir arrastrando. Y entonces te escucho y te cuentas la historia con tu hija y con la persona que están trabajando el proyecto. Y así somos. O sea, el hecho de que sepamos cómo funcionamos no nos exime de seguirlo viviendo en cada una de nuestras experiencias de la vida. Lo que pasa es que cada vez lo vemos más simple. Y de la manera en que nos lo narras, empieza a parecer casi como insolente ante los otros poderlo llegar a ver así de simple, porque es más fácil meternos en el rollo, en la discusión, entonces me encanta como con la simpleza y la frescura que lo estás viendo como cada día en cada una de las cosas y al final termina uno pasando la página con una suavidad y con una tranquilidad donde uno podría arruinarse el fin de semana después de leer ese texto y al final decidiste esperar, tomar distancia, que las cosas se fueran resolviendo de la manera que se tenían que resolver. Entonces, me encanta, por aquí tomé noticas de cositas que me encantaron. El problema es completamente diferente al sentimiento que genera el problema.
Y sí, y a veces creemos que el problema se convierte ya en el sentimiento y dejamos de abordar el problema con lo que tiene que ser abordado, porque nos enganchamos más en el sentimiento que en realmente lo que está pidiendo ser resuelto o lo que está pidiendo un espacio para que se resuelva solo. Entonces, me encantó. Muchas gracias. Qué rico. Gracias, Lau. Sí, o sea, creo que parte del problema es buscar el meollo del asunto. Y sin embargo, digo, yo me reconozco como alguien que, pues, que sí me gusta echar drama, ¿no? O sea, de repente digo, ay, a ver, discúlpenme, me lo voy a permitir. O sea, porque pues es obvio, o sea, hablando de la obviedad de estar vivos, pues es obvio que pues siento, es obvio que tengo temas egoicos, es obvio que me lo permito, o sea, para eso está mi libre albedrío, ¿no? Ya si me quedo ahí estancada, si decido vivir mi existencia en eso, bueno, pues también será mi alternativa, ¿no? Pero, pero si pensamos que como seres humanos tenemos siempre la alternativa de volver a nosotros, de tomar esa sabiduría innata, ¿no? Como diría Signe Vance, ¿no? De la sabiduría sucede en el momento presente, es darte cuenta, ¿no? O sea, eso está en nuestro interior. No está en la fórmula de o qué voy a hacer para resolver. Está en volver a nosotros, en la observación puntual de nosotros. Eso resolvería la mayoría de los problemas o de las problemáticas que nos quitan el sueño o que dramatizamos, ¿no? Durante el día. Así, así, mi Lau. Muchas gracias. Gracias, Isa. Gracias, Isa. Mientras alguien más levanta la manito, yo quiero compartir, Isa. Primero, escucharte es una delicia desde la exquisitez lingüística. Me encanta escucharte. También tomé muchas notas así de cosillas. Y, caray, hablamos de drama, y drama dramón. Imagínate, argentino, el tango que nos fluye por las venas, es un drama dramón constante en Argentina. Eh, Así que me hace muchísimo sentido. Y recordé una frase cuando decías que el problema es como uno lo experimenta. Mamá, mamá tiene, creo que tiene posgrados en drama, dramón, eh, ella decía esta frase: ¿quién me daría sus penas para cambiarlas por las mías? ¿No? Wow. Y ahí está la clave, ¿no? Y me surge la pregunta, Isa, ¿hay acaso un problema que no sea intrapersonal? Más allá de la manifestación de las situaciones, porque si estoy entendiendo bien, todo el problema se reduce a una cuestión de perspectiva, de estado mental, ¿no? Completo. Y entonces, las situaciones y manifestaciones son las que son, interpersonales, en conjunto, como decías, pero el problema, ¿es posible que no sea intrapersonal? Es una pregunta. Lo que estás apuntando me remite a la curiosidad. La falta de curiosidad que tenemos hacia lo que está sucediéndonos, de donde venga. Hablando de teatro, ya sabes que vas a obras de teatro con niños y entonces pasan cosas en el escenario donde los personajes o el personaje principal se va y de repente pasa algo en el escenario que todos los niños observan. Y entonces cuando llega de nuevo el personaje, los niños empiezan a gritar, ¡no lo hagas! ¡No vayas! O sea, a lo que voy es,
la falta de curiosidad nos hace crearnos escenarios hacia los demás y volvamos al punto, hacia la neutralidad de nosotros y hacia nosotros mismos para ver de qué partecita de nuestra existencia estamos jalando el problema o el drama. Entonces, lo que me estás diciendo me apunta completamente a que, intrapersonal, porque lo único que importa en esta vida es nuestra propia experiencia, nuestra propia existencia. Con eso tendríamos suficiente para no echar drama para los demás. Es suficiente lo que tenemos con nosotros mismos. Pero como no nos estamos haciendo cargo de nosotros mismos y de nuestras propias responsabilidades, entonces nos aventamos todos los demás tipos de problemas que están catalogados. ¿Para qué? Simplemente para la no responsabilidad de nosotros mismos en el drama inventado y creado con la belleza que decidas de tu propia autoría. ¿Sí? ¿Te hace sentido, Alexis? Sí, claro, claro que me hace sentido, muchísimo. Puedo una postilla más y ya te doy el paso, Roberto, ¿sí? Cuando hablabas en un momento de esta situación con el cliente y de si hubiera leído entre líneas, ¿no? Y después, al final, decís, no comentemos la vida y vivámosla, ¿no? Y entonces se me ocurre que quizás la vida asoma entre líneas en esos comentarios que hacemos de la vida misma. Y ojalá podamos leer entre líneas a la vida que se va manifestando, ¿no? Hemos hablado de, pues la vida es un juego y traer a la vida, llegar a la vida con fichas que no son tuyas y jugar con esas fichas te quitaría un peso enorme porque estarías ganando o perdiendo con algo que no es tuyo. Pero pues es que eso está pasando aquí. O sea, entras a la vida con nada, juegas lo que tienes que jugar aquí, te lo haces tan difícil o tan fácil como tú lo decidas, porque la perfección incluye eso. Y después sueltas todas las fichas y trasciendes. ¿Qué fue lo importante? Vivir, experimentar la vida. Al final, si la vives con drama, también la estás experimentando. O sea, al final ni siquiera tenemos el control del punto final y de la intención de estar vivos. Siempre vamos a llegar al objetivo, queramos o no. Estamos experimentando en drama o en no drama. Depende de tu nivel de dramaturgia, lo aderezas. Y venga. Gracias, Isa, me encantó. No, gracias a ti, Alexis. Roberto, Hola, un gusto estar acá. Yo me sumo a la conversación porque no estuve en toda la charla, pero capté la colita de ella, como parte de la conclusión. Y la conversación me sumo con esta reflexión de nuestro origen, o sea, de bebé, entre comillas, sano, a un niño luminoso, juguetón, curioso, explorador, a luego un niño que se tiene que adaptar, que se traga ciertas emociones, se reprime ciertas emociones, se queda herido, o sea, introyectadas ciertas situaciones, emociones, y luego un adulto que cree que la vida es así. La palabra es cree, se transforma en un creyente de las cosas que creyó que el mundo es como es.
A diferencia de, hipotéticamente, de un bebé que nació, que jugó, que se crió en la selva, no sé, con animales, no con humanos, y que siempre fue un explorador. Nunca supo lo que era un adulto hombre, pero siempre estuvo en flujo con la vida, en contacto con los animales, con la naturaleza, o quizás con otro niño salvaje. Pero el tema es la diferencia entre habitarnos como creyentes de nuestras creencias y estar atrapados en nuestra cabeza, la energía ahí, o estar habitando nuestro cuerpo, nuestros sentidos, nuestra percepción, y estar en flujo con lo que está pasando en el tiempo presente. Entonces, como el tema del problema, un salvaje no creo que hable de problema, que simplemente quiero esto y tengo este desafío, ¿cómo lo hago? Y al final lo hago, o lo suelto. Pero no creo que la mente del salvaje sea un problema, o existan los problemas, como de qué me estás hablando. Y también, por mi experiencia y lo que he conocido, entiendo que en muchas ancestralidades, muchas culturas ancestrales, acá en América sobre todo, incluso la cultura griega, que hay muchas otras, el pensar está asociado al corazón, en los egipcios también. Como que yo pienso y como yo pienso, como acá está, yo pienso. Porque en el fondo el corazón está la unidad, no está la polaridad que está en la cabeza, la dualidad. Entonces cuando estaban estos encuentros de los blancos, los colonos europeos españoles, con los indígenas de acá, era como que los veían como alienígenas, porque en el fondo la lectura era que los blancos siempre estaban ansiosos, siempre querían cosas, siempre querían más, y se quedaban como siempre como insatisfechos. Es como, y estas personas están enfermas, ¿no? Porque pues, o sea, el tema es, incluso hay una cita de Jung que se entrevistó primera vez con, o sea, un nativo que primera vez veía un blanco y vio a Jung. Y está el tema del contraste, como que, pero ¿cómo piensan con la cabeza si se piensa con el corazón? Entonces, Jung hace la lectura de que todos podemos volver a nuestra esencia, porque es simplemente trasladar nuestra conciencia o modo de mirar de una manera distinta. Es como volver al origen, como volver al bebé o al niño que juguetón, curioso, que simplemente experimenta. Como eso, como tomar la lectura de que si estamos viendo las cosas como problemas o llamándolas como problemas, es porque estamos en este niño herido, en este encierro en nuestra cabeza, y que el gran salto, más allá del problema específico, es trasladar la energía o el pensar de la cabeza al corazón. Y es como el gran salto, más allá de la situación específica, como volver a fluir, volver a la naturaleza primaria, no sé. Eso. Gracias, Roberto. Dijiste muchísimas cosas padrísimas. El sufrimiento es simplemente no entrar en acuerdo con la realidad, con lo que es. Y lo que dices, los niños que viven en la naturaleza y que han tenido una experiencia completamente diferente de la vida, no han aprendido que si una persona tiene un anhelo y no sucede el anhelo, no pasa nada. Y entran en acuerdo con la realidad inmediatamente. Y nosotros hemos aprendido a, no, es que debería de suceder como yo lo estoy pensando, como yo lo estoy sintiendo. Entonces, la premisa es el juicio. Es que esto debería de suceder así. Y entonces me causa sufrimiento y entonces eso se ha convertido para mí. Entonces, dado lo que estás comentando, me atrevo a decir que el juicio es una variable importantísima en nuestra vida. Y que si pudiéramos poner el foco en la manera en cómo generamos juicios hacia los demás, sí, pero hacia nosotros mismos, podríamos
obtener la paz intrínseca de nuestra vida perfecta, que fue así cuando nacimos, ¿no? Y que vamos aprendiendo las complicaciones. Y entonces nos pasamos la vida entera después tratando de desaprender lo que hemos aprendido. Y a lo mejor puede haber ahí algunos como errores de cálculo donde perdemos lo que tenemos que desaprender. Pero si entendemos cómo funciona la experiencia humana, cómo funciona nuestra mente, nuestra conciencia y nuestro pensamiento, solo tenemos que apuntar a una sola cosa: a abrazar todo. Primero nuestra vida misma. Y dado eso, pues lo demás florece. Así, ¿no? Sí, quisiera como aportar algo que para mí es muy importante, que yo creí que muchos profesores lo sabían, pero no. Sobre todo en un mundo coach puede ser muy relevante también. Sí. Que cuando uno piensa en los niños, dice, ya es niño porque es más chico, porque, no sé, porque uno lo ve biológicamente, fisiológicamente más pequeño. Pero suele no visualizar cuáles son las grandes diferencias psicológicamente con un adulto. Y como que lo trata como un igual. Y en mi reflexión, un niño tiene grandes diferencias que claramente tiene. Primero, está mucho más conectado con su sentir emocional y no tiene muy pocas distinciones de cómo esto es distinto de esto a nivel intelectual. Entonces, la capacidad de comprensión, de proceso, de lógica, dinámica, es muy vaga, pero a nivel emocional percibe muchísimo más que nosotros. Entonces, lo que hace usualmente es habilito mi expresión porque es una zona segura o me reprimo porque tengo que sobrevivir y adaptarme. Y ese mecanismo es que cuando nosotros los criticamos o juzgamos, generamos que ellos se dejan de amar por sobrevivir. O sea, la prioridad está en el lazo de conexión con el adulto. Ahí está la prioridad. Por lo tanto, yo me adapto para sobrevivir. Yo me reprimo y me podo como un bonsai con tal de seguir viviendo, seguir como contando con esta relación importante que es el autocuidador. Nosotros como adultos no, porque en el fondo tenemos muchas distinciones y nos separamos. Como tú eres tú, yo soy yo, que si tú has llegado con tu vida, tus preferencias. Entonces, si no te gusta, bueno, portazo, y hicimos otro camino. Pero un niño no lo ve así. Y todos fuimos niños. O sea, todos Sí. nos podamos y nos adaptamos por sobrevivir. Y después peleamos, así como el adulto criticó y juzgó al niño. Nosotros cuando viene el niño herido y que quiere algo como con desesperación, con ansiedad, nosotros hacemos lo mismo. Deja de molestar. Claro, ¿no? Entonces lo que tú dices aplica mucho, porque en el fondo, si pudiéramos amar a nuestro niño herido, o a esas heridas de la infancia, esas represiones emocionales, que no nos permitimos expresar porque era inapropiado, pero es parte de nuestra esencia, nuestra naturaleza es así. Entonces, amarlo claramente vuelve el ciclo, vuelve al fluido, al flujo, a la continuidad. Ya, sí. Creo que un camino sí es como ir hacia ese niño, pero a ti de adulto, o sea, al final todos, o sea, bueno, la diferencia que veo, de acuerdo a lo que apuntas, es que los niños chiquitos, no tienen expectativas. Y como adulto hemos aprendido lo que pasa con las expectativas y el final es sufrimiento. Al final, sea como sea, cada paso que hemos dado ha sido el paso perfecto para llegar a este punto donde estamos vivos. O sea, que hay perfección. Y si pudiéramos simplemente recordar que cada cosa que hemos hecho ha sido con la mejor intención, con nuestra mejor alternativa,
Entonces, podríamos ser más benévolos con nuestro niño herido o nuestro adulto herido y simplemente quitarle la connotación de la temporalidad, de la relatividad de un tiempo comparado con qué, y simplemente es el ser aquí viviendo lo mejor que puede la experiencia humana y soltar cualquier resolución, sino disolver un trabajo que tengo que hacer para resolverme, disolver cualquier cosa que tengamos y decir, y luego es importante, y si la suelto, y si la ignoro, y si me expreso del mejor modo posible hoy. Punto. Y ya. Y así podemos transitar el resto de nuestra vida, sabiendo que hicimos lo mejor que pudimos. Y paro de pensar la vida, y paro de pensar mi vida. Ya, se fue, se llamaba, ya ni me acuerdo. Y te reseteas y venga, a este momento presente. Fin. Sí, Ya no me da nótate, tiempo. Ya. lo- mi énfasis está al presente, al amar impresente. En el fondo es que mi lectura, o lo que quiero compartir es que, o sea, ciertamente todos fuimos niños. O sea, eso es un hecho. Fuimos. Y esa experiencia de alguna forma nos acompaña o Es nos un buen toca. recordatorio. Es un buen Entonces, recordatorio. entonces, cuando hablamos de problema, o más aún de drama, que es como gastar mucha energía en eso, es como ver claramente que estoy haciendo, eso viene de un juicio que está cargado a mi cabeza, al pensamiento. Y esa carga energética que está cargada en mi pensamiento, ese drama, viene de probablemente una represión emocional. Entonces, si soy consciente de que el origen es una represión emocional, porque en el fondo estoy peleando conmigo mismo, eso puede que mi sistema nervioso tenga su origen de experiencia. Entonces, amar tanto el problema como el drama, como la represión emocional, claramente nos permite volver al presente en más plenitud, Te conecta contigo. más compasivo con nosotros y con los demás. No se necesita más. Conéctate contigo mismo. Lo demás sucederá per se. Muchísimas gracias, Roberto. Qué amable de tu parte. Tony, habías levantado la mano. Efectivamente, querido Alexis, muy buenos días. Gracias por darme la palabra, se me olvidó levantarla nuevamente. Tuve una distracción, la bajé, ¿no? Pero en fin. Excelente tema. Me hizo recordar y reflexionar sobre una frase de una canción de Ricardo Arjona, que se llama efectivamente El Problema. Dice, el problema no es problema, el problema es que me duele. El problema no es que me mientas, el problema es que te creo. Caray, eso nos lleva a los sentimientos, ¿no? Que es lo que llegamos a sentir. Y hay un ejemplo bonito que pusiste ahí alcancé a escuchar en un restaurante, de pronto llegas como cliente, una gotera, pues simplemente te cambias de lugar y se acaba el problema. Y el dueño lo experimenta de otra manera. Entonces podemos hacer nuestros dramas dependiendo de cómo estemos viendo el problema. Y les platico, les quiero compartir algo que me pasó anoche. Yo estuve en un drama metido, pero tremendo, que pensé que me moría, porque lo vi tan real. Ayer estuve en el cine y vi una película, creo que se llama Los Observadores, algo así. Es un drama de, 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 este, de un bosque inmenso y en donde ahí se desarrolla toda la película y me impactó tanto que anoche me sumergí en un sueño tremendo. Soñé que cruzaba la ciudad y que de pronto me veía en una carretera tan estrecha que era un solo carril, que bajaba, que no había retorno. No encontraba la salida en medio de un bosque oscuro, tremendo, y se me venía a la mente todo lo que pasó en la película.
De pronto llegaba a una población que ni siquiera la conozco, del estado de Durango, aquí colindante con Coahuila, que es donde estoy. Me sentía perdido y no sabía cómo retornar. Angustiado, temblaba. De pronto alguien me dijo que para dónde era la salida para regresar a mi destino, a donde yo tenía que regresar acá. Alguien me dijo que había un atajo, lo tomé, pero no dejaba de ser angustiante porque era una subida que yo la veía casi a nivel pared, ¿no? Fue un alivio despertar, ¿no? Un tremendo alivio haber despertado, aún con la angustia sintiéndola, pero me di cuenta que nada más había soñado. Y digo, ¿qué tan importante es eso de ver que el problema sigue siendo neutral, ¿no? Pero de acuerdo a cómo lo experimentemos, a cómo lo estemos viendo, es como lo vamos a vivir. Y me gustó eso que decía y que hizo mención también Lau, de que el problema es muy diferente al sentimiento, ¿no? Ahí es donde hacemos la separación. Pero gracias porque estuvo tremendo y maravilloso tema. Ay, gracias, Tony. Oye, pues vamos a despertar 100 y 1000 veces más, ¿no? De cosas que nos probleman, ¿no? O sea, lo que mencioné de, ¿va a ser un problema en 10 años? ¿Va a ser un problema en 30 minutos? Pues entonces, ninguna importancia. A ignorar lo que en realidad nos estamos creando, que se puede descrear y ya, ¿no? Y ya, despertemos. Muchas gracias, Tony. Muchas gracias. Genial. Marina Galán. Estaba viendo la Tercera Guerra Mundial entre las golondrinas y los mosquitos en mi jardín. Impresionante. Pero bueno, ok. Yo quiero traer a la mesa una frase de Terence McKenna que dice, la verdad no necesita de tu participación para existir. Las pendejadas sí. Entonces, ¿Esa es la frase completa? ya se Qué acabó. sabiduría. ¿A qué hora se le ocurrió? Entonces, o sea, es algo bueno recordar que cuando nos estamos sintiendo agitados por cualquier cosa, pues, ¿qué nos estamos inventando, no? O sea, ¿qué estamos trayendo a la mesa que pudiéramos quitar para regresar a otro estado? Ahora, hay que reconocer también, perdón, Alexis, pero hay que reconocer también lo emocionante del drama, ¿no? O sea, güey, ninguna buena historia empieza con la paz absoluta. ¿Estamos de acuerdo? Como dice, ninguna buena historia empieza con una ensalada igual, ¿no? O sea, el drama tiene lo suyo, es muy emocionante, es muy cautivador, es muy todo. El problema es que nos identificamos con él. El problema es que nos enredamos en él. El problema es que es bien pegajoso y terminamos como metidos en una telaraña. Y sin embargo, ese a un pensamiento de distancia de la perfecta paz mental, ¿no? Esa famosa frase de Sid, ¿no? Es como, estoy completamente enredado en la telaraña. Pero estoy a un pensamiento de recordar la verdad. Estoy a un pensamiento de permitir que todo esto se diluya por completo. Y entonces, esto que decías, ¿no? El sufrimiento lo trae el desacuerdo con la realidad. Pues sí, el problema es el desacuerdo con la realidad. En el momento en el que entras en desacuerdo, en acuerdo, la perspectiva cambia por completo, ¿no? Ahorita, después de las elecciones en nuestro país, no, o sea, la cantidad de gente que me llamó o que se sentó conmigo y me preguntó, ¿y tú qué opinas de los resultados electorales en el país? Y yo mi opinión es que mientras más pronto entremos en acuerdo con la realidad,
más rápido se nos van a empezar a ocurrir cosas para lidiar con ella, ¿no? O sea, ya. Win Morgan dice que hay dos preguntas útiles cuando estamos atorados. Una es, ¿qué me estoy inventando? O sea, qué pendejada estoy trayendo a la mesa. Y la otra es, ¿qué se me está olvidando? Que son pues las dos caras de la misma moneda, ¿no? ¿Qué me estoy inventando? ¿Qué se me está olvidando? Pero tienen como un poder muy específico esas dos preguntas, muy contundente. Y de alguna manera el poder es regresarnos a esa realidad, marcar la diferencia absoluta entre lo que es verdad y lo que no es verdad. Creo que los seres humanos estamos perfectamente diseñados para lidiar con la verdad, pésimamente diseñados para lidiar con lo que nos inventamos. Y saber eso hace una diferencia importante en nuestras vidas. Gracias por este recordatorio, Isabel. O sea, de verdad, cada ejemplo que trajiste, absolutamente maravilloso, ¿no? Y cómo describiste la entrada de tu ego en la descripción y después cómo resolverlo, ¿no? A ver, bájale 47,800 rayitas, porque esta es una cuenta importante, ¿no? O sea, una vez más, ¿no? ¿Qué es verdad? ¿Qué se está inventando el Señor? ¿Y qué me estoy inventando yo? ¿No? Claro. Súper puntual recordatorio. Gracias, Isabel. No, gracias a ti, Marina. Pues a ver, pues sí, nos mandaron aquí sin instructivo. Ya saben que lo típico es, no, es que soy mamá y es que no hay instructivo para las mamás. No, no hay instructivo para la vida. Entonces, las reglas del juego las vamos intuyendo. Y entonces, pues a lo que apuntas, ¿no? Así de, ¿qué estamos olvidando de lo que es realmente importante aquí? Sí. ¿Cuál es el fin último del juego? ¿Cuál es el fin último del juego? Quiero subrayar una cosa que dijo Roberto que me parece absolutamente importante, ¿no? La capacidad de pensar con el corazón, porque generalmente creemos que pensamos, ¿no? Con lo racional y sentimos con el corazón. No, hay un proceso de inteligencia aquí adentro también, que esta parte no lo puede entender, no se puede decodificar racionalmente, pero hay un proceso inteligente aquí adentro, ¿no? En el último mes me he topado con dos publicaciones y un anuncio en redes sociales, ¿no? Que apuntan a, todo, no se los voy a explicar los tres, pero todos apuntan a, dejen de tomar decisiones con el corazón, ¿no? Eso no funciona. Hay que ser cabeza fría, ¿no? Y la estrategia y tal. Y siempre me quedo con esta pregunta que acabas de hacer, no, bueno, ¿cuál es el objetivo? Vamos a dejar el corazón de lado para, pues porque te estás inventando que ese éxito es lo que te va a dar el bienestar. O sea, si al final del día estamos aquí para experimentar, para entender, para comprender, para apoyar, para ayudar, para ser felices, tenemos que pensar con el corazón. Nuestra cabeza está diseñada para mantenernos vivos, no para hacernos felices. Y es una diferencia muy importante. O sea, tu cerebro está diseñado para mantenerte vivo, no para hacerte feliz. No lo uses para eso. Cada Ok, cosa. Marina, lo que acabas de decir me lleva a hacer la separación entre cerebro y mente, que son cosas diferentes. Y hace unos días estaba pensando Puedes en, entender mente o puedes entender mente. Ya. bueno, Hace unos sí, días mente estaba... personal a mente universal. Es en dónde se nos perdió o dónde nos rendimos la búsqueda de la felicidad. Y además entender, pues, ¿qué tendríamos que entender? O sea, ¿para qué entender?
sea, porque si estás buscando la lógica de las cosas todo el tiempo, estás usando tu intelectualidad, no estás usando tu corazón. Porque no tiene lógica rampante. Puede suceder cualquier cosa. ¿No? Regresar a esta sabiduría ancestral de la que hablaba Roberto, ¿no? De cómo vamos a pensar con esta parte, ¿no? Porque si no nos volvemos animales enfermos, ¿no? Que están ansiosos, que están buscando, que están... ¿En qué momento la felicidad se confundió con la idea de los 50, de la casa con la bardita blanca y los 2 niños y el martini en la mano y la aspiradora y en qué momento cambió a la fama de los rockstars y en qué momento cambió a viajar y en qué momento cambió a influencers, ¿no? O sea, perdemos el piso cuando amarramos la felicidad a cualquier otra cosa. Le añadimos. Pero entonces, ya esta conversación ya apuntaría a toda la seguridad en las cosas impermanentes, que es, suelta todo lo impermanente y quédate con lo mejor. Para. Gracias. Bueno, muchas gracias. Señor Enrique Simón. Me acaba de recordar la imagen de Isabel, al político este que estaba hablando y entró el niño por detrás y luego entró la tata para... Perdón. Oye, solamente quería... Estás como en estado de gracia, Isabel. Estás como en estado de gracia. Estás no solamente lo que dices, sino cómo lo dices. Y entonces llega más. Ok. Quería resaltar un comentario, una frase que la tengo aquí, la he puesto en 7 colores. Ver la belleza en el problema que creamos. Sí, Entonces, es como a punto. absoluto, es como la imagen cuando, esto que dicen de la separación astral, ¿no? Cuando alguien está muriendo y de repente te separas de tu propio cuerpo y ves a la gente en la habitación y etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, cuando uno está dentro del cuerpo, pues supongo que esto de morir es incómodo y estas cosas, ¿no? Y es un lío y un follón. Pero cuando de repente sales del cuerpo y miras desde fuera, hay algo que despierta, yo no sé, porque no he estado ahí todavía, o sí, quiero decir, la ternura, el ver como cuando un niño está con la rabieta y tú le miras con todo el amor y toda la ternura, ¿no? O sea, lograr esa ternura, ese distanciamiento, lo que comentabas, Marina, de la intensidad del drama, ¿no? Pero lo miras desde fuera, porque si no te está lloviendo piedras, ¿no? Todo eso se consigue buscando y viendo la belleza en el problema que creamos, o sea, la creación, nosotros, y seguir creando para irte a otra capita, ¿no? A otro nivel. Es sencillo, es muy sencillo, muy sencillo. Eh, Y ya está, solamente quería decir eso y subrayarlo y darte las gracias y decirte lo que he dicho. Enrique, si no Sí. fuera entretenido el drama, no existirían especialistas en dramaturgia. Así. Así, Es una suerte, ¿eh?
no es perfecto y es genial. O sea, es el aderezo. Si no, ¿de qué hablaríamos? Estaríamos todos dichosos. No, Pero hay que no, estar muy hay que lúcido para pensarlo. eso. Hay Hay que, hay que pensar muy lúcido con el corazón. El señor Johnny Weissmuller murió encima de un magnolio dando gritos de Tarzán porque tenía un poco de lío entre quién era él y quién era el personaje. Entonces, si no tienes la capacidad de salir del drama y observarlo, a veces incluso te lo puedes creer demasiado y entonces te transformas en el drama. Y entonces comienza el lío, comienzan muchas cosas y comienza con ello un deterioro, ¿no? Y te dicen, corten y no lo sigues tú, como en la película del Guateque cuando está tocando la trompeta al principio de la película, ¿no? Peter Sellers y cortan y él sigue tocando la trompeta y le matan y, en fin, deja de tocar la trompeta, ¿no? De una vez y siéntate en el patio de butacas a mirar cómo tocas la trompeta, ¿no? Es nada, solamente eso. Gracias. Gracias. gracias a ti, Enrique. Y Me hace reír enhorabuena. mucho. Y enhorabuena. Ya tengo tema para otra conversación. Enhorabuena. Que se quite el sonido. Mm, gracias. Carolina. Hola, hola. Ay, bellezas. Belleza, Isabel. Tengo la cabeza así, tipo la pochoclera, como diríamos en Argentina. La máquina de popcorn haciendo. Eh, y qué linda propuesta y cuánto, ¿no? Para jalar de ahí. Y claro, me dejaste pensando y digo, claro, el problema no es el problema. Eh, lo extraño es pensar que la vida no debería tener problemas. eh, que vivimos en una especie de planicie emocional, y de ahí, cuando salen películas como el Truman Show, el show de Truman o Barbie, eh, la vida es monótona, imposible, aburrida. eh, si en vez de problemas lo llamáramos oportunidad para crecer, evolucionar, solucionar, eh, parece que inclusive científicamente eh, vitalmente necesitamos problemas para resolver, que está comprobado científicamente que simplemente la gente que se retira de su profesión o la gente que empieza a tener vidas mucho más solucionadas en un montón de cosas, se acorta el tiempo de vida. Cuando alguien no tiene, ¿no? A sus manos, en las zonas donde la gente vive mayor cantidad de años, está demostrado que la gente no se retira, digamos, de hacer cosas, de trabajar, de solucionar problemas, de ayudar a otros, que eso es necesario para vivir. Eh, el problema está en llamarlo problema, en pensar que cuando uno está ahí arriba del fuego y uno está ahí que me quemo, que me quemo, que me quemo, ¿no? Y es difícil pensar. em, eh, que me encantó cuando trajo Tony la canción de Arjona, ¿no? El problema es que me duele, el problema es que me quema, el problema es que o sea, el problema es Voy que no me corriendo. aguanto estar en un sentimiento de la gama de lo que no está dentro de lo que me gusta. Eh, de hecho, ayer, estaba con mi hija y estábamos en una comunicación con alguien que es cercano, que estaba en una situación eh, eh, física y emocionalmente grave, eh, que no podía siquiera comunicarse sin tampoco sin que supiéramos bien qué hacer. Y mientras yo lo único que escuchaba era llorar del otro lado, y yo lloraba. Pensaba, en realidad, aunque lloro empáticamente porque no sé bien qué hacer y estoy angustiada por la situación, pensaba, en este momento, mi aunque mi llanto comprende, no es
productivo. En vez de que esto se transforme en mi problema, me tengo que correr del medio y pensar prácticamente qué soluciones podemos poner ya que puedan ayudar a esta persona a salir de donde estaba. Cuando empezamos a pensar así, uno enseguida encuentra posibilidades. Pero fue importante saber que el problema es que me duele, el problema es que me angustio, el problema es que me preocupo. En ese momento era agregarle más problemas a lo que estaba sucediendo y no ayudaba en nada a la persona que necesitábamos ayudar. Em, Así que, y lo puedo ver hoy, Isa, porque estoy en este espacio donde puedo más tranquila pensar que no fui a pensar, ¿qué haría desde los 3 principios?, ¿no? Ujú. Este cotidiano mirar para ese lado me dio la oportunidad de decir: "¿Sabes qué? Esto no es un problema de Carolina, nos corremos, eh, y bueno, después vemos que", ¿no? Esto de que decía un poco también Marina, esto de que veía de los decidir con el corazón o decidir con la cabeza, o yo creo que uno no puede dejar de decidir con el corazón, pero está bueno saber cuando uno está haciendo demasiada bulla con el me duele, me quema, y deja de ver al otro, ¿no? Eh, Perdón, yo nunca puedo sintetizar, pero gracias, los amo, gracias. Gracias, Caro. Pues, em, pues sí. O sea, qué osadía la nuestra de querer tratar de resolver algo que es perfecto para ese momento. O sea, evidentemente no estás con esta persona, en el drama le vas a decir, está increíble lo que te está pasando, porque no te puedes imaginar las consecuencias de ello. No, bueno, o sea, te bloquean. Pero uno puede tener pensamientos así como alternativa. Y para nuestra propia observación de que es neutro lo que sucede y nada más estamos escogiendo la coloratura, ¿no? Se me antoja como explorar esa disociación, o sea, poder ser el testigo de cómo puedo disociar el cerebro del corazón y tener la experiencia de esa dicotomía de un modo más placentero, sabiendo que no me está pasando nada. Y entonces sentir como un gozo de, además, hablar de la temporalidad, de que no va a durar para siempre, ¿no? Y quedarnos con esa intención genuina de, ¿qué hago para sostener a esta persona, ¿no? No, deja tú rescatarla, sino sostener el momento, ¿no? O sea, como lo que hacía Sidney de, pues no hablar, simplemente estar ahí presente y testigo. O sea, la belleza, ¿no? La belleza de ser ordinario y simplemente experimentar. Claro, muchísimas gracias. Gracias de verdad. A ti. Antes de ir a Arlet, leo un comentario de Enrique Simón. Dice, ante la belleza no hay nada que resolver, tan solo admirar. Mirar la belleza del problema permite descansar, lo pone en otro valor y facilita que éste siga su curso, que se exprese sin intervención, es decir, que se defina. Bello. Gracias, Santa Isabel. Me encantó. Estado de gracia de nuestra querida Isa. Ahora Por favor,
Después de esto, todos a descansar, como nos ha apuntado Enrique. Ya, descansemos. Arlet. Muchas gracias, ¿me escucho? Gracias, Alexis. Bueno, antes que nada, bueno, muchas gracias, prima, por invitarme y pues siempre se agradece tus palabras sabias, la forma en que las dices, pues la aprecio muchísimo y pues se sumó todos los comentarios y los ejemplos, pues dieron más, está más gratificante toda la sesión. Este tema de los problemas, y ahorita que decía Marina, nos encanta el drama, ¿sí? Y sí, a veces el drama es como el proceso mientras se encuentran las acciones, ¿no? Y hay veces que la gente se queda en el drama sufriendo y hay veces que el mismo drama te ayuda a lo que sigue o como amar el drama, como dice Enrique, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas y todavía todo lo que dijeron todos hay que procesarlo. Yo en la adolescencia era drama queen, me encantaba y llegó a mi vida un libro que se llama el de Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida de este Dale Carnegie. No sé si lo han leído, pero la verdad es que sí ayuda, que como dices tú, son esas técnicas o cómo nosotros mismos nos envolvemos en hacer problemas, preocuparnos de más cuando lo que le quisiste transmitir a tu cliente el domingo de que, pues, que no era tanto problema, la situación, el resultado ahí estaba, ¿no? Pero pues es bien difícil porque hoy sí llevo algo nuevo y que no sé si existan técnicas, pero sí como que alrededor siempre estás con gente que te quiere echar el problema y tendemos a tomarlo personales y nos hacemos parte de ese problema y es bien difícil no engancharte, ¿sí? O sea, no sea porque quieres ser empático, porque quieres escuchar o porque quieres ayudar o cosas así. Y a veces, si ahorita me hiciste hacer conciencia de cuántas veces me he metido en problemas que no son mis problemas y que lo sufrí y me retiró energía y es difícil desengancharte, ¿no? Cuando a veces, y también es otra forma de evadir los tuyos, ¿no? Prefieres resolver los problemas de otras personas que luego fijarte en los tuyos. O sea, son como las 16 reflexiones que me llevo de esta sesión. O sea, no se van a tener las soluciones, por eso sí agradecerte. Y nada más sumarle a Caro, Caro, creo que sí es fácil disfrutar la vida. A veces, como dicen, los problemas los inventamos, pero también te ayudan a veces para encontrar las acciones. Entonces, pues muchas gracias a todos. Y en Gracias. especial a ti. No, gracias, Arlet. Pues repito y repito mucho. Es su perro y él lo baña. Así te quitas un montonal. O sea, la observación puntual de que no es tu problema hace que lo puedas soltar con mayor facilidad. Y Arlet, en principios no hay fórmulas. Sigue tu sabiduría innata y hazte presente a lo que se hace presente. Creo que eso sería como el resumen de si estás en tu presencia, seguro vas a tener una respuesta. Estoy con Marina yendo a un anexo cada 15 días y vi la cara de una persona de 18 años cuando Marina le dijo, ¿qué edad tienes? 18. Imagínense, 18 añitos en un anexo. Y le dijo, estás perfectamente equipado para resolver problemas de alguien de 18 años. O sea, hasta los hombros se le bajaron. O sea, estamos perfectamente equipados para resolver o disolver cualquier cosa que nos esté pasando en nuestra propia vida. Así que confiemos en que todo está increíble, todo está perfecto. A veces no parece, pero estamos usando en un filtro, pero ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Vamos a hacerlo. O sea, a disfrutarlo. ¿Listo, Alexis? No sé ni qué hora es. Es la hora justa en que este webinar llega al final. Gracias a todos y a todas los que se sumaron hoy. Santa Isabel, en este estado de gracia, gracias por este webinar. A toda la comunidad de los 3 principios de habla hispana, volvemos a encontrarnos en 7 días, una vez más, para compartir un nuevo viaje hacia adentro. Gracias a todos
Isa, muchísimas gracias a todos. Hasta la Gracias a próxima. ustedes. Un gusto, un placer. Gracias. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Gracias, Ale. Gracias a todos.